¿Alguna vez has sentido que eres un individuo completamente separado del resto del mundo? Como si fueras una isla en medio del océano, única, independiente, pero también aislada. Tal vez en esos momentos sientes que nadie más puede comprender exactamente lo que vives, lo que sientes, lo que piensas. Te miras en el espejo y ves un rostro que te define, una historia que te pertenece. Pero, ¿realmente eres tan distinto a los demás? Es algo que damos por sentado. Desde que somos niños, nos enseñan a vernos como un yo, separado de los demás. Mi cuerpo, mis pensamientos, mis logros, mis fracasos. Todo gira en torno a esta identidad que creemos ser. Nos inculcan la idea de que debemos diferenciarnos, destacarnos, encontrar nuestra propia voz, nuestra esencia única. Pero, ¿y si te dijera que esta sensación de separación es solo una ilusión? Una construcción del ego que nos mantiene atrapados en una visión limitada de la realidad. ¿Y si en lugar de vernos como islas desconectadas, nos viéramos como olas de un mismo mar? Cambiaría completamente nuestra forma de experimentar la vida. No seríamos competidores en una carrera sin fin, sino partes de un mismo todo, en constante movimiento. ¿Cómo sería la vida si dejáramos de lado la necesidad de ser alguien y simplemente existiéramos en armonía con lo que nos rodea? El ego es como una barrera invisible que nos impide sentir unidad con los demás. Es el filtro a través del cual interpretamos el mundo y nos definimos en oposición a los otros. Yo versus tú, nosotros contra ellos. Nos hace compararnos constantemente, competir, buscar aprobación, sentirnos superiores o inferiores. El ego nos hace desear ser mejor, destacar, sentirnos importantes, pero también nos hace sentir miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a ser insignificantes. Nos mantiene atrapados en una lucha constante entre nuestro deseo de ser vistos y nuestro temor de ser olvidados. Piensa en esto. Cuando logras algo importante, te sientes valioso. Pero cuando alguien más lo logra antes que tú, esa sensación se transforma en envidia, en descontento. ¿Por qué? Porque el ego siempre mide, siempre diferencia. Nos hace sentir que si alguien más brilla, nuestra luz se apaga, cuando en realidad la luz no es algo que se divide, sino algo que se comparte. El ego nos empuja a vivir en un estado de insatisfacción constante. Siempre hay algo más que alcanzar, una nueva meta, una validación externa que perseguir. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de medirnos en comparación con otros y simplemente nos permitiéramos ser? Si en lugar de querer ser mejor que, nos enfocáramos en ser parte de. Y en ese juego de comparaciones, nos olvidamos de algo fundamental. Todos estamos hechos de lo mismo. Compartimos la misma existencia. Lo que nos separa no es real, es solo una idea. Pero hay momentos en los que esta ilusión se disuelve, aunque sea por un instante. Tal vez lo has sentido alguna vez. Cuando estás completamente absorto en una actividad, en lo que llaman un estado de flujo, donde el tiempo desaparece y te conviertes en lo que haces. O cuando meditas profundamente y dejas de pensar en quién eres por un momento. Algunas personas lo han experimentado en situaciones extremas, como experiencias cercanas a la muerte, o incluso a través de prácticas espirituales y psicodélicas. Si alguna vez te has sentado en la orilla del mar o bajo un cielo estrellado y has sentido una profunda conexión con todo lo que existe, entonces has experimentado un instante sin ego. En ese momento, no eres un individuo observando la naturaleza. Eres la naturaleza misma, experimentándose a sí misma. En esos instantes, el ego se desvanece y lo que queda es solo conciencia pura. ¿Y qué sentimos en esos momentos? Conexión. Unidad. Como si, por fin, pudiéramos ver la realidad sin filtros. Esos momentos nos enseñan algo valioso. El ego no es más que una historia que nos contamos sobre nosotros mismos.
Y cuando esa historia desaparece, lo que queda es una sensación de paz profunda, de pertenencia. Pero, ¿por qué estos estados son tan efímeros? ¿Por qué no podemos vivir en esa conexión todo el tiempo? Tal vez porque hemos pasado toda una vida alimentando el ego, creyendo que somos un yo separado. Y desaprenderlo toma tiempo. Pero el ego no solo nos separa de las personas, también nos desconecta de la naturaleza, del universo en su totalidad. Creemos que somos algo distinto, algo ajeno. Hablamos de la naturaleza como si fuera una cosa que poseemos, que controlamos, como si no fuéramos parte de ella. Las culturas indígenas y las tradiciones espirituales han entendido esto desde siempre. No se ven a sí mismos como amos del mundo, sino como una parte inseparable de él. No hay un yo y un ello, solo hay un todo. Observa un árbol. No compite con los demás árboles, simplemente crece. No se preocupa por ser más alto, más fuerte o más bello. Solo es, y al hacerlo, cumple su propósito sin esfuerzo. Nosotros podríamos aprender mucho de ello. ¿Qué pasaría si viviéramos con esa misma fluidez? Si en lugar de luchar contra la vida, nos permitiéramos fluir con ella. Entonces, ¿significa esto que debemos eliminar el ego? No del todo. No se trata de destruirlo, sino de aprender a verlo por lo que es, una herramienta, no nuestra identidad. El ego tiene su función. Nos ayuda a definirnos, a establecer límites, a navegar en el mundo social. Pero el problema surge cuando creemos que somos el ego, cuando nos identificamos completamente con él y dejamos que dirija nuestras vidas. Cuando observamos el ego sin identificarnos con él, dejamos de ser esclavos de su juego. Podemos practicar la atención plena, cuestionar nuestros pensamientos egocéntricos, recordar que nuestra identidad va más allá de este yo construido. Y poco a poco, aprender a vivir con más ligereza, con menos resistencia. Así que dime, ¿quién eres realmente si dejas de identificarte con tu ego? Tal vez la respuesta no sea algo que puedas expresar con palabras, sino algo que debes sentir. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que nunca estuviste separado de nada ni de nadie. La verdadera pregunta es, ¿te atreves a experimentarlo?